Bueno, buenas tardes. Nos vamos conectando, ya estamos en vivo. ¿Cómo están? Saludos a todos y todas. Estamos esperando unos minuticos a que vayan llegando y se vayan conectando a este en vivo, a este nuevo encuentro de arte mutante. Bien, esperamos que nos podamos conectar de varias ciudades. Estamos con varios invitados bien interesantes acá desde La Chispa, desde la ciudad de Medellín, pero bueno, nos vamos moviendo y seguimos con el segundo encuentro de este ciclo de arte mutante. El primero lo tuvimos el día de ayer, espacios culturales que resisten, que tuvimos una gran convocatoria y una buena acogida. Tuvimos la participación del Hormiguero Casa Cultural, tuvimos la participación de Escuela de Arte Taller Sur, tuvimos la participación de la Revuelta Casa Popular. En fin, digamos que contamos con la participación de varios proyectos culturales bien importantes. Contamos también con el Café Literario Puntos Suspensivos, un café literario feminista en la ciudad de Neiva. Y bien, bueno, entonces empezamos a movernos. Saludos a la gente que va llegando. Les recordamos dejar sus comentarios para cualquier cosa que nos quieran decir, para comentarnos lo que quieran pensar, lo que nos quieran manifestar en últimas. Eh, y bueno, entonces, iniciamos. Bueno, estamos acá en la segunda versión de este conversatorio. Este conversatorio en particular aborda el tema de arte, tecnología y comunicaciones y tenemos tres invitados muy importantes. Estamos con Felipe Moreno. Felipe es Community Manager de La Fogata Editorial, una editorial de corte nacional, porque reside fundamentalmente en Bogotá. Estamos con Daniel Miranda, él es arquitecto y gestor cultural del Centro Cultural Plazarte, Cultura Independiente. Y estamos también con Andrés Felipe Fernández, él es desarrollador software, también un gran amigo de la Fundación Casa Cultural La Chispa. Y bien, antes de iniciar, pues contarles que para La Chispa es muy importante esto, que hace tiempo trabajamos con el concepto de arte mutante, de cuáles son las transformaciones que son necesarias, digamos, hacer en el sector cultural y en nuestras prácticas artísticas y culturales. Y lo conjugamos con otro factor que para nosotros y nosotras es bien importante, que es el de la cultura libre y el rechazo a todo tipo de cultura privativa y que en últimas imposibilite a los nuevos públicos, que en últimas se diluyen entre públicos, autores, creadores, espectadores, la apreciación de tecnología, ciencia, arte, cultura, literatura, de todo tipo. Entonces, digamos que trabajamos con el concepto de cultura libre, muy ligado al concepto de software libre, o derivado, si se quiere, del concepto de software libre y código abierto. Y a partir de eso queremos venir a discutir, sobre todo en un momento tan difícil como este. Entonces, con eso en mente, eh, y, y, conversando, cuando la mayor parte de sectores se vienen recuperando de unos meses bastante duros debido a lo que ha generado la COVID-19 en nuestro país. Digamos que en La Chispa, en las investigaciones que hacíamos para el desarrollo de este proyecto, que al final terminará en la publicación de un libro digital, en la cual harán parte, digamos, todos esos materiales, y con lo cual, pues ustedes y toda la gente que nos está viendo podrá consultarlo más o menos en noviembre. La unidad macroeconómica de la Universidad Nacional, por ejemplo, nos sacó un informe la semana pasada en la que detalla que el sector más afectado debido a las políticas de aislamiento derivadas de la COVID-19 o de la influencia pues, de la COVID-19 en nuestro país ha sido el sector cultural. 37.1% de contracción en términos del sector cultural respecto al año pasado, al mismo trimestre del año pasado. Es decir, en términos del desarrollo económico y de la viabilidad de los proyectos, hubo un 37% de derribo en términos de nuestro sector y es visible, ¿cierto? En en la sesión de ayer, en el encuentro de ayer, invitamos a 4 espacios, 3 de los cuales tuvieron que entregar su sede.
en cuestión de meses, ¿cierto? Y solamente uno de los espacios sigue hoy con sede. Yo creo que a diario estamos viendo comunicados y noticias de compañeros y compañeras que han tenido que entregar su sede, que han tenido que dejar ciertos artistas un poco a la deriva de no tener, por ejemplo, la manutención o de no poder desarrollar su actividad cultural. Y la pregunta que en principio a nosotros nos gustaría hacerles a ustedes tres es, en principio, como que nos cuenten un poquito más de lo que hacen y luego, teniendo en cuenta eso que están haciendo, ¿por qué creen desde su campo específico que ha sido el sector cultural el que más, digamos, ferozmente ha impactado esta pandemia, las políticas derivadas de esta pandemia? ¿Y por qué creen que no nos recuperamos tan rápidamente y que el impacto fue tan fuerte, digamos, en comparación con otros sectores, como el inmobiliario, que no creía que también le iría muy mal, o otros sectores económicos, académicos y demás, pero la cultura en términos estrictos fue a la que peor le fue? ¿Por qué creen ustedes que fuimos nosotros y nosotras a los que más mal nos fue? Bien, no sé, empecemos si quiere Felipe. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mucho gusto, mi nombre es Felipe Moreno. Como lo decía Juan Felipe, yo soy Community Manager de La Fogata Editorial, una editorial a nivel nacional que, pues, digamos, busca editar libros que no se venden en las grandes cadenas editoriales. Digamos, para empezar con la pregunta, me parece importante que, pues, veamos también que este sector de lo cultural y de lo artístico y eso siempre ha requerido y pues digamos es muy importante para este sector la socialización y los espacios abiertos donde nos podamos encontrar con otras personas, donde podamos compartir experiencias, donde podamos hablar y comentar acerca de lo que nos ha parecido, quizás una muestra artística, ir a teatro, quizás cine, y pues hemos visto como en esta pandemia, pues muchos han tenido que cerrar lugares grandes, lugares pequeños. Por ejemplo, recientemente en Bogotá, el Casa Ensamble, que era un lugar donde, pues digamos, muy famoso por las obras de teatro que se hacían ahí, por Alejandra Borrero, eh, tuvo que cerrar sus puertas pues, debido a la pandemia. Y como este lugar tan grande que, pues digamos que uno cree que no le va a pasar, tiene que pasar por estas situaciones, y cómo, pues entonces ahí uno se pregunta, y entonces los lugares más pequeños, los teatros como Itirambo, como otros teatros más pequeños en la ciudad de Bogotá, como en el sector de la música, los conciertos y todo esto, pues, digamos, tuvo una baja, pues, increíble. Y como ahorita poco a poco nos volvemos a recuperar y sin embargo seguimos con ese miedo de encontrarnos con muchas personas y de estar así como en sociedad y cómo eso lentamente se va a ir recuperando. Entonces eso es lo que yo creo que poco a poco, digamos, por eso el sector de la cultura poco a poco se ha venido recuperando porque digamos, aún existe ese miedo, aún existe, y digamos, el golpe fue tan fuerte que, pues claro, para muchos lugares y para muchos sectores es ahorita recuperarse de un momento a otro. Bueno, también, digamos, como le decía Juan Felipe, pues bueno, me presento, yo aparte de ser Community Manager de La Fogata, hago parte de un colectivo de comunicaciones de Bogotá que se llama Espora. Este colectivo de comunicación tiene varios proyectos en los cuales pues construimos a partir de tres ejes que son digamos, tenemos un diplomado en la pedagógica sobre comunicación social para el cambio social en la Universidad Pedagógica Nacional y digamos también en este colectivo también, digamos, como a todos nos afectó el aislamiento y la cuarentena y esta pandemia,
también nos afectó y nos tocó de alguna u otra manera reinventarnos y en este momento, digamos, cuando empezamos a hacer un taller práctico sobre técnicas de comunicación, sobre edición de video, diseño. Y ahora empezamos a tener, digamos, un espacio más abierto y entonces empezamos a reinventarnos, que es una palabra que se ha utilizado mucho en este tiempo, pero bueno, digamos, como a reinventarnos y hacemos ahora, tenemos un podcast que se llama Mortal Podcast, para las personas que quieran escucharnos, ahí estamos. Y claro, y en La Fogata también, como editorial, también nos tocó buscar muchas alternativas que, digamos, eran muy importantes porque los lugares donde vendíamos nuestros libros físicos, pues habían cerrado. Digamos, esto es una familia, La Fogata es una familia donde no solamente pues nos importa esos lugares donde vendemos, sino las personas que sobreviven a partir de esto. Y entonces nos tocó también tomar estrategias alternativas, empezar a hacer muchas cosas por redes sociales y empezar a movernos por ese lado. Ok. Eh, sí. Andrés, sí, te estamos escuchando. Ok. Bueno, yo soy Andrés Fernández. Actualmente trabajo pues como desarrollador full stack en una empresa que se llama Evolution. Y el trabajo que hacemos principalmente es software a la medida. Otras empresas nos contratan para que nosotros les hagamos sus aplicaciones. Además de eso, pues hace ya más o menos 4 años vengo trabajando con el colectivo Proyecto Raíces, y el trabajo que hacemos principalmente es buscar crear, llamémoslo así, puentes entre manifestaciones del folclore y personas que trabajan con el folclore de diferentes regiones. Entonces, nuestro trabajo principalmente es como generar espacios de diálogo, de intercambio, también espacios de difusión del conocimiento y también pues espacios de investigación. Vamos a los territorios también y como que conocemos a las personas que están ahí detrás de todas estas expresiones. Y nuestro trabajo pues en una parte muy fuerte estuvo basada, es precisamente en lo presencial, en hacer una rueda de tambores, en hacer un concierto, en hacer un conversatorio, que pienso que al fin y al cabo, pues, para nuestro proyecto en concreto es lo que tiene sentido, ¿cierto? Gracias a esto de la pandemia, pues, tuvimos, digamos, el interés de enfocarnos en otros proyectos que teníamos que también implicaban, bueno, fortalecer un poco más la parte de la producción de contenidos, de pronto tener una página web, como decía Felipe, entonces, bueno, vamos a hacer un podcast, etcétera, etcétera. Y si bien es algo que uno puede como hacer ahí porque le toca, yo pienso que realmente la virtualidad no es la solución para todo y que muchas de las cosas que en este momento estamos haciendo porque nos tocan, en realidad, o sea, las sacamos adelante, pero me parecen incluso un poco forzosas. Yo personalmente no soy muy fan de consumir cosas por streaming, más aún cuando ya estaba acostumbrado a consumirlas presencialmente, ¿cierto? Sin embargo, yo pienso que parte, digamos, de la dinámica de ser pequeños, hablando aquí de cultura libre, independiente, alternativa, es que nos tenemos que apoyar, ¿cierto? Yo pienso que cultura es una palabra complicada, sector cultural es una frase complicada también. Hay una gran diversidad entre los diferentes proyectos, entre los diferentes procesos que hace que cada uno tenga un caso muy específico y muy concreto y a veces nos intentan meter a todos en la misma bolsa. Siento que al final una sala de cine, por ejemplo, puede ser considerada un espacio cultural y entre comillas vendría a considerarse dentro de otras cosas que muchas veces ni siquiera están, ni siquiera siguen lógicas de mercado, sino que son procesos sociales y procesos comunitarios que si bien buscan ser sostenibles, no necesariamente tienen que estar pensando en
en adaptarse a las condiciones del mercado, porque es que esa no es su función en la sociedad. Entonces yo pienso que si bien no se pueden separar, es muy importante distinguir entre eso, ¿cierto? Entre los que pueden tener una lógica de mercado, una lógica de producto, que bueno, digamos, pueden cambiar su empaque o su sabor, y los proyectos que ya son de un interés comunitario, ¿cierto? Eh, con la, yo siento que lo que pasa con esto del bicho este del coronavirus es que nos pone en una situación que nadie se esperaba y a la cual nadie sabe cómo reaccionar. Eh, si nosotras que estamos aquí conversando en nuestros proyectos hemos tenido ese momento que nos mandamos las manos a la cabeza y decimos, bueno, un streaming, pero sin saber muy bien lo que estamos haciendo, mucho menos tienen idea los gobernantes, que ni siquiera nos conocen y ni siquiera conocen estas particularidades pues, que vivimos todo el tiempo. Entonces, claro, en esta situación de coyuntura generalizada, de contracción de la economía, de desaceleración, de despidos, etcétera, etcétera, eh, pues la gente de su platica la empieza como o cambia sus prioridades respecto al dinero, y estoy completamente seguro que no sé, unas lentejas van a ser muchísimo más interesantes digamos, ver el contenido que yo quiero ofrecer. Entonces, es algo muy triste, pero también es algo que ha existido, entre comillas, siempre respecto al sector cultural, hablando en términos de lo alternativo y lo independiente. Y es que es una cosa fundamental para la existencia humana, es una cosa esencial para el espíritu de las personas. Sin embargo, pareciera que en términos materiales es siempre lo que dejamos de último, ¿no? El entretenimiento. Entonces, o sea, siento que el sector cultural se ve más afectado en este caso, primero porque tiene unas particularidades que lo hacen muy difícil poner en el marco de otras estrategias más grandes, y por otra parte por un problema que ha habido siempre, y es que pareciera ser que no somos tan importantes, pero pues la historia y el mediano plazo como que nos dicen que no es así. Entonces, sí, yo creo que por ahí va como lo que tengo para decir. Ok, listo, muchachos. Bueno, a Juan, muchas gracias por la invitación a este espacio. De nuevo, mi nombre es Daniel Miranda. Hago parte de la Corporación Centro Plaza Arte, un espacio de arte alternativo independiente en la ciudad de Medellín, que resistimos pues, desde el barrio Prado, intentando recuperar este espacio patrimonial de la ciudad. Yo soy arquitecto, me formé como arquitecto, pero empecé a involucrarme pues como en todo ese tema del arte y la cultura, viéndolo como clave, ¿cierto? En la transformación de la ciudad desde la base, ¿cierto? Digamos que, mm, que uno como arquitecto puede transformar el espacio urbano y digamos, incidir mucho en la forma en la que se puede habitar el lugar y en las formas que puede generar interacción entre las personas, pero el arte y la cultura, o sea, cultivar en las personas una forma de aprender a expresarse, a cultivar un criterio, una identidad, pues a valorar su entorno, lo que lo rodea. Bueno, yo creo que ahí hay un paso, pues hay un trabajo muy fuerte que sobre todo pues, las organizaciones culturales pues como que abordamos. Pues bueno, no, evidentemente el sector cultural súper golpeado, pues, pues ya lo decían los compañeros un poco, yo estoy de acuerdo como en mucho lo que dicen, pues definitivamente esos espacios se deben sobre todo a sus públicos, ¿cierto? Digamos que cada una de esas organizaciones tiene diferentes tipos de programas, tiene diferentes tipos de contenidos, de productos que se deben a sus públicos, ¿cierto? Una obra de teatro, un concierto, una exposición de arte, ¿cierto? Un montón de cosas que uno espera que cuando abre su espacio cultural, pues entonces vengan estas personas a disfrutar esos contenidos, a pagar una boleta o a hacer un aporte voluntario y a consumir en el café, ¿cierto? A dejar pues como algo por una cervecita, por un tinto, ¿cierto? Que son cosas como de la microeconomía que también hacen que se haga sostenible pues un espacio, vender el libro, vender no sé qué, ¿cierto? Cosas que van sumando pues como a esa bolsa para pagar, ¿cierto? Hacer frente pues como a las necesidades que tiene cualquier espacio cultural, ¿cierto?
al ver pues visto los espacios, entonces obviamente, pues madre, ¿de dónde saca uno para el arriendo? ¿De dónde saca uno para los servicios? ¿De dónde saca uno para el internet? ¿Cierto? Todas esas cosas que yo creo que es, a fin de cuentas, lo que vive, pues lo que vio mucha gente, ¿cierto? De Colombia al verse enfrentado a esta crisis. Entonces, pues definitivamente no contar con un público que está dinamizando una economía en estos espacios es grave, ¿cierto? Por otro lado, pues digamos que nosotros como organización cultural también, digamos, hemos dependido un poco de lo que son como los apoyos que tienen que ver por parte de convocatorias del Estado o convocatorias públicas, ¿cierto? Por ejemplo, las convocatorias del Ministerio, de la Alcaldía, que por la coyuntura entonces, pues o se retrasan o intentan cubrir a más gente, el presupuesto aún así para un proyecto son espacios como muy competidos en donde vos tenés que presentar muy buenos proyectos, que por lo general la plata que dan es para cubrir casi que lo básico de ese proyecto y para uno saber, bueno, listo, va a tener como para cubrir un poquito de estas cosas de los gastos que requiere mi organización, pero sabemos que no son en su totalidad pues cubiertas todas estas necesidades. Muchas de estas convocatorias, por ejemplo, no dejan cubrir gastos administrativos, entonces uno, pues bueno, tiene que desarrollar el proyecto, pero ahí no puede incluir que arriendo, que servicios, que representante, un montón de cosas que aún así se tienen que pagar, ¿cierto? Que son una necesidad de esos espacios culturales. Entonces yo creo que también, pues como por ese lado, eso hace mella, no tener pues como, o sea, digamos que desde esa parte de depender o de participar de esas convocatorias, también se ven afectados esos espacios culturales en ese sentido. Por otro lado, pues yo creo que, a ver, nosotros como espacios culturales, pues le decía un poco Andrés, pues manejamos como una economía como un poco alternativa, nosotros la llamamos economía social del arte, que de pronto pues como no está como tan enmarcada en la economía de la compra y la venta, ¿cierto? Que también maneja lo que es el trueque, que maneja lo que son los intercambios, ¿cierto? Un montón de cosas que cuando entonces vos estás limitado por una pandemia y por el aislamiento, entonces ya no puedes realizar y ves entonces una carencia en muchas cosas que podías estar cubriendo, cuando obviamente podías estar contando con una persona que de pronto no te está pagando un dinero, pero sí te está ofreciendo un servicio o un producto con el que puedes estar cubriendo otras cosas, ¿cierto? Entonces, pues todo esto va sumando, todo esto suma. También lo decía, pues Andrés, como que definitivamente ver que, o sea, digamos que ante una crisis como esta, ver que la cultura pues no se siente como una necesidad, sino como algo ahí para dejar de último después de yo cubrir lo básico para comer y para vivir, ¿cierto? Creo que eso también habla un poco también de cómo es de vulnerable la cultura respecto a una sociedad que también está muy empobrecida, ¿cierto? Y de que está empobrecida en el sentido de que no ve la cultura como una necesidad para incrementar su espiritualidad, su felicidad, ¿cierto? O que no tiene acceso a un celular o a un computador para verse la programación que se está ofreciendo por internet de un teatro, ¿cierto? Porque es que son también un montón de limitaciones que hace que la cultura, si bien ya no lo puede hacer físico y también los pueda transmitir de manera virtual, muchas cosas hacen que pronto no sean accesibles esos contenidos, esos productos a muchas personas. Entonces, pues bueno, no, yo creo que es un reto pues, que tenemos todas las organizaciones culturales, superar esta crisis. Hay organizaciones que cuentan con apoyos como muy consolidados como de patrocinadores, de mecenas, que yo creo que son como a fin de cuentas los que también han como sobrellevado de manera como un poco más, digamos, un poco menos difícil esta crisis. Entonces yo creo que también es como el reto como de identificar también entonces cómo ofrecemos nuevos productos, cómo ofrecemos nuevas alternativas, cómo nos aliamos con nuevas personas, con nuevos patrocinadores, cómo hacemos un montón de cosas para que, digamos, mantengamos en una sostenibilidad y a flote todos estos procesos. Bien, muy bien, muchas gracias. Empezamos muy bien este encuentro, este conversatorio. Les agradezco bastante. Y antes de proseguir, me gustaría mandar saludos a la gente que nos está saludando también, ¿cierto?
a Valentina Prieto, que nos saluda por acá, a Geraldine Osorio, a Erika Sabina Gómez, a Alba Rocío Muñoz, que dice todo el apoyo para el arte y la cultura a través de sus espacios integradores, a Esneda Valencia Gaspar, a Marcela Vargas, a Carlos Mario Fernández, muchísimos saludos, y también para leer un comentario, digamos, creo que para que reflexionemos en el marco de este conversatorio, que nos deja Policarpa Salabarrieta Ríos, que nos dice: creo que vernos frente a una situación como en la que nos puso la pandemia, se gestaron otros procesos y nos supimos reencontrar desde la virtualidad. Nos volvimos a encontrar. ¿Qué hizo que muchos procesos culturales buscaran otras formas de levantarse? La cultura es resiliente, la tenemos casi que insertada en nuestros genes y hemos coevolucionado con ella, y mañana la cultura, el arte y la protesta formarán una tríada para que nos escuchen, para que se detenga el genocidio, en la defensa de la vida y de la dignidad. Volveremos y la creatividad no se detiene. Mañana la cultura se manifestará. Bien, entonces frente a ese comentario, digamos, y siguiendo con la línea, que creo que llama a reflexionar mucho también sobre lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, creo que hay varias cuestiones que a mí me llaman la atención profundamente, pues sí, que en el marco de esto que estamos intentando diagnosticar y resolver e investigar acá, el equipo de La Chispa y tantos otros compañeros y compañeras del sector cultural. Por un lado, se nos dice que la virtualidad nos ayudó a reencontrarnos en un momento como este, pero por el otro lado, miren qué impresionante que quizá una de las personas más adiestradas en este suerte de panel con las nuevas tecnologías es Andrés, que es desarrollador software, y nos dice: no, la virtualidad no resuelve todo esto, acá no va tanto. Entonces digamos que se maneja como esta doble realidad en que sí o no nos resuelve ciertas cosas, o bueno, cómo se va desenvolviendo esto de la virtualidad y de la digitalización para los procesos culturales. Bien, en el mismo orden pues, de las palabras, a mí me gustaría mucho saber particularmente para ustedes y la gestión que sus proyectos han hecho por medio de redes sociales, de entornos web, en fin, digamos, estas otras herramientas que estaban, pero quizás se nos han abierto como la tal vez única posibilidad, por lo menos desde marzo. ¿Cuáles han sido las limitaciones de nuestros proyectos, particularmente en este campo, en el campo de la virtualidad, en el campo de la digitalización de las agendas, en el campo de los sitios web, etcétera? ¿Cuáles han sido, porque más allá, digamos que creo que está bien diagnosticado cuáles han sido las dificultades para las casas culturales? Es que ya no nos estamos pudiendo sostener adecuadamente, la editorial no está pudiendo vender en sitios físicos, los proyectos culturales no están pudiendo encontrar en torno a espacios de socialización, de baile, de generar como una conexión, por ejemplo, en el teatro, en la música, que es tan necesaria realmente. ¿Cuáles han sido las limitaciones específicamente para llegar como proyectos culturales a estos entornos, a estos nuevos entornos virtuales? Listo. Bueno, principalmente, digamos, cuando sucede toda esta situación en la que hoy vivimos, el aislamiento y todo esto, la fogata, digamos, ha venido teniendo unas limitaciones y unas cosas en sus redes sociales que se ha venido construyendo y hemos venido como reforzando nuestras redes sociales y todo esto. Pero en este preciso momento, cuando el aislamiento se hace evidente, cuando la cuarentena digamos que nos pone en un límite que realmente en este momento, digamos, para seguir nuestro proyecto, para seguir construyendo esa familia de la fogata, esa solidaridad, ese interés de que se encuentre otra vez ese interés de encontrar gusto por la lectura, encontramos muchas limitaciones, pero entonces en cuarentena nos tocó como, digamos, sí o sí, encontrar estrategias, pues, digamos,
para hacer más fuertes nuestras redes sociales. Entonces, digamos que una de las limitaciones que no solo ahorita actualmente, sino que hemos venido como teniendo es, digamos, la financiación de la pauta, ya que, pues, digamos, como nuestros proyectos son autogestivos y todo esto, pues, debemos acomodarnos a las facilidades que nos brinde, pues, digamos, la cantidad de dinero que podemos invertir, ya que, pues, digamos, como Facebook y la pauta es como si habláramos de un carro y la gasolina, digamos, para nosotros, porque mientras más gasolina uno pueda echarle pues al carro, pues más lejos puede llegar. Sin embargo, pues nosotros hemos querido como romper con esos mitos y hemos como tomado estrategias apuntándole a una segmentación de públicos que ya no sea, digamos, que ya no vaya desde, digamos, ser hombre o mujer, o que el nivel de educación, o la ubicación demográfica, digamos, hemos optado por encontrar diferentes maneras de segmentar al público sino llegando como desde la psique de las personas. Entonces, nos hemos puesto a preguntar cuáles son los intereses del público al que queremos llegar, cuáles son sus gustos, cuáles son las inquietudes, digamos, que tienen acerca de algunos temas. Entonces, por ejemplo, porque ya que, pues, digamos, los libros de la Fogata apuntan mucho a eso, a tener como un sentido crítico, una respuesta acerca de muchas dudas que tenemos acerca de algunos temas. Y entonces como que hemos venido construyendo, digamos, una familia, un público a partir de esas necesidades, de esos intereses. Entonces, digamos que hemos construido un público que está interesado en construir infancias libres, ya que, pues, digamos, nosotros tenemos toda esta colección de antiprincesas y antihéroes, y esto, pues, digamos, es para traer un nuevo concepto y, digamos, que no sea la princesa que vivió feliz por siempre y el héroe que pudo asesinar, no sé, o digamos que pudo combatir el mal mejor. Y entonces hemos pues llegado a ese interés de que se construyan nuevas infancias, que se lea el libro de la antiprincesa Frida Kahlo, del antihéroe Eduardo Galeano, y pues, digamos, con eso hemos querido como construir este nuevo público, esta nueva familia que somos la Fogata. Y pues, digamos, yo también le agregaría a las limitaciones, digamos, la censura que de todas maneras genera algunos temas, ¿no? Algunas de nuestras agendas y libros tratan temas de feminismo, por ejemplo, el libro Feminismo para Jóvenes, y, digamos, hemos recibido, así como un público nos ha recibido de una manera, muchas otras personas también nos han recibido con comentarios y con ataques acerca del lenguaje inclusivo, acerca de todo esto. Entonces nos dicen, ustedes, siendo una editorial, ¿cómo se atreven a dañar el lenguaje con lenguaje inclusivo? Y bueno, sin embargo, hemos tratado como digamos, ese es el propósito, como llegar a estas personas y decirles como nosotros no tenemos la verdad, pero, digamos, leamos libros de feminismo para jóvenes, que son experiencias de mujeres que quieren contarnos su experiencia, su verdad, y entonces creemos ese espacio de reflexión. Y eso creo que han sido como las limitaciones, no solo pues a partir de la pandemia, sino lo que hemos tenido pues a lo largo de lo que es hoy la Fogata. Por ahí vi que ponen en el chat, Policarpa Salabarrieta Ríos, el link a Mortal Podcast, el que nos hablaba Felipe hace un rato. Yo por ahí lo vi.
me gustó mucho ese título, yo creo que encontré como algo por hacer ahorita más tarde que me ponga a trabajar. Sí. Yo quiero como, sí, yo quiero arrancar por el comentario de otra vez publicar Pasa la Barrieta, qué actividad, oiga, porque me conmueve mucho y siento que se conecta con un montón de cosas que yo, no sé, hacen parte de mis objetivos o mis perspectivas cuando yo como individuo decido trabajar con estas cosas. Y es que la palabra mutante y la palabra cultura casi que parecieran ir de la mano por completo. O sea, todo lo que sean las identidades, todo lo que sean las expresiones, son unas cosas completamente antiestáticas, no sé, en proceso de transformación permanente. Yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de documentar parte de lo que fue el final de Taller 7 en Medellín. Pues estamos hablando de que Taller 7 a nivel del arte plástico hizo un trabajo impresionante, un trabajo de curaduría, o sea, una cosa espectacular. Y claro, yo cuando me acercaba lo hacía como con una perspectiva un poco triste, no, se acabó el espacio, todo se está acabando, qué pesar. Pero cuando yo hablaba con las personas que construyeron el proyecto, eran como, no, pues bien, está bien que se acabe. La gente ya había trabajado muchos años, estaban cansados, tienen otros proyectos y decían algo que a mí en ese momento me alegró un montón y era, sí, se cierra este, pero todos los días se abren otros. Todo el tiempo estamos ahí terminando unos procesos y empezando otros y inventándonos cosas nuevas. Claro, uno siempre tiene como ese anhelo de ser el teatro matacandelas y durar 40 años así sin parar, pero no siempre es lo que pasa. Entonces, a veces hay cosas que en medio de las coyunturas de la vida se tienen que acabar y se acaban y bueno, todo bien, seguimos trabajando, porque es que realmente lo que nosotras hacemos en este caso no es como el que vende una gaseosa que tiene esa marca y si pierde esa marca pierde todo, ¿no? Nosotras, nuestro trabajo creo que es una cosa que se integra desde mucho más, desde otros sitios. Y en ese sentido yo pienso, por ejemplo, digamos, desde el Proyecto Raíces, uno de nuestros objetivos es como que las personas conozcan mucho más sobre el folclore. Y realmente en este momento lo que estamos haciendo es algo que mucho tiempo habíamos querido hacer y es crear una especie de enciclopedia colaborativa independiente para el folclore, es decir, que no tenga que venir el Ministerio de Cultura a sistematizarnos el conocimiento, sino que sistematicemos el conocimiento por nuestra cuenta. Y digamos, en este caso, pues sigue cumpliendo esa función que buscamos y esa transformación, pues me parece algo completamente maravilloso y pienso que el mensaje lo vamos a llevar sea en la calle, sea dentro de las casas que abrimos, o sea, dentro de las redes. Siempre tenemos que estar trabajando y desde diferentes frentes y sin duda que eso es una oportunidad muy grande para entrar a jugar en este frente de la virtualidad, es lo que escribía Felipe ahorita, o sea, cuando empezabas a volcar tu contenido en internet también se generan unos debates que la gente de pronto dentro de la cordialidad no va a tener de frente, entonces ya la gente, digamos, se desenmascara cuando está detrás de la pantalla y dice, no, no me parece horrible que hagan esto y bueno, es también en ese debate que se cambian las ideas. Entonces, claro, sí, o sea, se genera ahí de pronto una confusión que era la que señalaba Juan Felipe al principio y es, bueno, entonces si nos sirve, no nos sirve, si es bueno, no es bueno. Yo pues trabajo con tecnología y siempre me ha gustado estar detrás del computador, entonces para mí siempre es muy fácil decir, no, pues hagamos todo por internet y ya. Y claro, hay cosas que se pueden transformar y hay nuevas cosas que pueden surgir, pero también hay cosas que son irreemplazables. Hay cosas que están en el encuentro y por lo mismo podemos tener las redes sociales inundadas de contenido, pero también hay que salir a la calle a protestar. Y creo que ahí es donde digamos, va un poco esa frase de que la virtualidad no va a resolver todos nuestros problemas, pero claro, sin duda hay mucho trabajo que hacer ahí. Y de hecho siento que es un trabajo, un campo de batalla, digamos, en lo que es el terreno de las ideas, que cada vez cobra más protagonismo y antes lo malo sería no estar ahí. Y entonces ya pues como ya entrando a un poco más concretamente a la pregunta de Juan Felipe, que es sobre las limitaciones. Me conecto un montón con lo que expresaba Felipe hace un momento, y es que eso es el carro y la gasolina.
O sea, esta gente ya sabe los datos de la gente que está interesada en lo que tú quieres. No simplemente te dice, bueno, ¿cuántos vas a llevar? ¿Cuántos vas a comprar? Y yo siento que de hecho no va tanto, o sea, no es tanto limitación, es lo que yo encuentro. De hecho, me parece que en la virtualidad hay un montón de posibilidades por algo que llaman el coste marginal cero. Y es que toda esta cantidad de plataformas y de cosas que existen empiezan a ofrecer una infraestructura que sale súper barata para todos, pero que a ellos también les resulta viable. Entonces, de repente, a mí me gusta referenciar mucho con la radio. O sea, en los años 60, 70, para tener voz había que tener radio, y para tener radio había que tener antenas y pam, 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 y se volvió una cosa así súper robusta, pero hoy por hoy vos te grabas con tu celular y sacas un podcast, si te da la gana. Y si te da la gana, te metes a, no sé, canva.com y haces flyers por ahí, ese tipo de cosas. Claro, ahí ya empiezan a jugar un montón de principios, ¿no? De personas que uno dicen, yo no quiero usar nada privativo, solo quiero usar software libre, o solo quiero usar herramientas de código abierto, o solo quiero usar cosas comunitarias. Pero el punto es que están ahí todas las alternativas para todo lo que queramos hacer. Gratis, no gratis, libre, no libre, etcétera, etcétera. Sin embargo, siento que algo en concreto que sí nos puede estar limitando es que hay una curva de aprendizaje para poder llegar a hacer cosas medianamente interesantes dentro de esto. Entonces, por ejemplo, Felipe hace un rato hablaba de segmentación. ¿Quién conoce esa palabra y qué sabe qué significa, por ejemplo? Es un trabajo que tiene que hacer y yo creo que esa es la limitación y no me parece tanto una limitación, sino un reto. Y es el hecho de tener que aprender también estos otros lenguajes y estas otras dinámicas y entender, bueno, cómo funcionan estos algoritmos de recomendación y todo este tipo de cosas. Pienso mucho en conversaciones que hemos tenido con Juan Felipe allá en La Chispa y es, hombre, qué bacano empezar a abrir espacios de formación, espacios desde lo colaborativo también, o sea, yo estoy aquí, yo sé algunas cositas y no tengo problema con compartirlas, ¿cierto? Porque lo que somos es también una comunidad y Felipe ahorita lo describía cuando empieza a hablar de redes de colaboración, porque yo creo que es más por ahí y tampoco estarnos pensando todo el tiempo en la lógica del mercado, formación de públicos y no sé qué, no, somos gente que también nos ayudamos. Y ahí para cerrar dejo una anécdota en lo de, pues hace unas semanas antes de que abrieran todo un poco más, estaba yo pues en una panadería del centro y pasé como a comprar un juguito y me doy cuenta que en la panadería está el dueño y es porque todas las panaderías les toca echar a toda la gente, entonces ya son los dueños los que las están atendiendo. Y bueno, entonces ustedes cómo están haciendo en el sector de ustedes. Y el man me dice, estamos surtiendo las panaderías entre ellas, por lo menos para que puedan tener flujo de caja. Entonces, bueno, yo el día antes, buñuelos y empanadas, bueno, hagamos una cosa, usted hace las empanadas, yo se las compro y yo hago los buñuelos y los vendo, o cosas así. Entonces, creo que también es un momento para pensarnos también desde ahí, desde la colaboración y desde proponernos también alternativas económicas, porque si lo hicimos en la presencialidad, como decía Daniel hace un momento, con el trueque, con el intercambio, pues también podemos hacerlo desde la virtualidad. Hay algo con Instagram, por ejemplo, y es que cuando tu publicación sale, tiene que tener como cierto impacto o cierta interacción para que pase a la página principal y si no, pues queda olvidado en las profundidades del sistema. Entonces hay unas personas que arman unos grupos como de WhatsApp en las cuales, hey, mira, hice una publicación nueva, la montan y todos los que están en el grupo van y le dan like y no sé qué y le comentan y la publicación se posicionó. Y yo creo que en este momento tenemos ese poder y tenemos a la gente y hay que ponerlo a mover. Sí, en este momento no vamos a poder alcanzar a todo el mundo, porque es que el problema de la alfabetización digital es algo que excede incluso las circunstancias de la pandemia. Pero nuevamente, pues son muchos frentes y qué bueno que podamos aprender y fortalecernos también para trabajar en este frente, porque es que las personas que yo he conocido en el sector cultural son personas absolutamente maravillosas, con una capacidad de adaptación, de aprendizaje, que si tienen que aprender a redactar una convocatoria la hacen, que si tienen que aprender a administrar, que si tienen que saber rollos legales y legislaciones, entonces yo siento que existe ahí la esperanza y qué bacano que estemos aquí conversando de eso porque también salen ideas y también salen propuestas y también, bueno, hagamos
comunidades de intercambio de conocimiento en temas virtuales. Hey, ¿quién sabe sobre segmentación? Ah, mira, yo estoy conectado, una conversación ahí. Entonces, sí, yo creo que aquí el tema, pues a propósito de la cultura libre, necesitamos poner a circular ese conocimiento libremente. Creo que es por ahí. Perfecto, no, muy de acuerdo con Andrés, muy de acuerdo pues como con todo lo que estaba comentando, con Felipe también. Yo creo que en realidad son mucho más los retos que los limitantes, ¿no? En efecto, sí hemos tenido limitantes, pues qué más limitantes que no poder reunirnos en un espacio a compartir un evento artístico, ¿cierto? Ese yo creo que ha sido el principal y más impactante limitante de todo, ¿cierto? No poder sentarse uno, tener que estar a 2 metros de una persona o tener que estar cerrado, pues ahora digamos que esa limitante un poco se está disolviendo, pero sigue ahí, sigue el miedo en muchas personas y es un limitante que yo creo que se ha fijado mucho también como en la psique social, de estar como al margen entonces, de separarse de los demás. Yo creo que ese es un limitante que va a tener, que va a demorar mucho, pues como en romper las brechas. Me imagino, yo digo que mucho de aquí a diciembre, porque en diciembre otra vez todo el mundo en fiesta. No sé, digo yo, ¿cierto? Quién sabe, pero sí, o sea, yo creo que pues, como el principal limitante, otro limitante que nosotros como organización digamos, que tuvimos digamos, pues para afrontar, digamos, como este reto, es el de tener, por ejemplo, como los equipos o las herramientas tecnológicas pertinentes para poder, digamos, desarrollar nuestras actividades. Pues, o sea, fue madre, se me dañó el computador, uno en computador en pandemia, sin computador en pandemia, ¿qué hace? Ahí sí estás, pero jodido, ¿cierto? No tener un buen celular, no tener un... ¿Cierto? Yo creo que esas limitantes son limitantes de muchas personas que hoy no pueden estar accediendo a una capacitación virtual, a ver un evento o a hacer su trabajo, ¿cierto? Porque no tienen de pronto las herramientas que, pues igual de todas maneras hay pues como de todos los tipos, pero para, digamos, algunas cosas se necesitan unas herramientas pues como ideales para hacerlo, ¿cierto? Yo creo que eso también es un limitante para muchas organizaciones y muchas personas. Yo creo que otra limitante que también diría que es más como reto es saber, digamos, cómo entonces afrontarla o sí, cómo afrontar esta situación a través del sistema organizativo que veníamos teniendo como organizaciones, ¿cierto? Cómo entonces ya utilizamos otros mecanismos, otras formas de comunicación entonces para organizarnos internamente, estar coordinados, tener los impactos que necesitamos, lograr los objetivos que queremos. Yo creo que eso ahí también es como un reto, pero yo creo que también algo que digamos que lo haríamos como reto que como limitante es el de saber transformar nuestros contenidos o nuestros productos, ¿cierto? Yo creo que esta pandemia pues nos obligó, digamos, como a pensar cómo llegar a las personas de una forma diferente y entonces pensar en cómo hacer algo innovador, algo que atraiga a las personas, que sea interesante para ellas, que genere pues como también como una conexión con lo que hacemos. Yo creo que ese es uno de los limitantes, no diría limitantes, sino retos, ¿cierto? Porque yo creo que los limitantes son más los retos que los limitantes. Entonces, ¿cómo transformar nuestros productos o nuestros contenidos para que sigan llegando a las personas? Para que sigan siendo consumidos, para que sigan generando valor, para que sigan moviendo una economía. Yo creo que ahí está como la clave, ¿cierto? Cómo transformar esos productos para que sigan llegando. Y definitivamente, pues, nos damos cuenta que aunque, digamos, en general, diría yo, pues, hablo por Plazarte, tenemos como un manejo, digamos, promedio del uso de las tecnologías y de los medios de las comunicaciones. Definitivamente eso es un mundo muy amplio, muy vasto que está por explorar completamente, ¿cierto? Entender cómo funcionan estas redes de interconexión, de sobre todo extraer de ahí información, datos para convertirla en información y esa información utilizarla para hacer nuestros productos más potentes, ¿cierto? Yo creo que ahí hay un trecho muy largo por recorrer. También digamos que la limitante de no tener los espacios físicos disponibles para el encuentro nos hace pensar entonces cómo llevar
esas propiedades o esas características de los entornos físicos a los entornos virtuales, ¿cierto? Cómo hacer que entonces esa sensibilidad, ¿cierto? Ese acercamiento con el otro pueda darse pues en online, ¿cierto? Como que yo creo que de cierta manera es como las ventajas de todo eso, ¿cierto? Que estas nuevas tecnologías permiten crear unas formas de comunicación transmedia muy diversas que son muy interesantes, pero que son un reto pues irlas como explorándolas, irlas conociendo. Entonces, pues sí, yo diría que en general esos son como los limitantes, sobre todo tener pues como todas las herramientas y los soportes tecnológicos, también pues mantener los equipos, mantener a las personas que van a estar pues como apoyando esos procesos. Yo creo que también esto nos está obligando a pensar cómo integrar a nuevas personas, cómo integrar nuevas dinámicas, cómo esforzarnos por generar nuevos contenidos, porque ahí también está el reto, bueno, de cómo seguimos entonces articulándonos para hacer cosas entre todos, ¿cierto? Yo creo que eso es un reto, un limitante y reto pues a la vez. Entonces, sí, yo diría que eso. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, creo que surgen como elementos interesantes que ustedes van planteando ahí. Y ligado, pues, creo que fue interesante que la mayoría de ustedes ligó más que limitantes retos. Y yo creo que hay un punto positivo y es que los proyectos no se mueren, los proyectos siguen y aunque tengan como algo de lo que reflexionamos ayer con situaciones durísimas en un conversatorio muy emotivo en realidad, pues para la gente que se quiera volver está acá pues guardado en nuestro Facebook y estará pues montado en nuestro sitio web dentro de poco. Era como, bueno, sitios físicos, espacios, cafés literarios, casas culturales, centros sociales que cierran. Bien, como que, ¿qué perspectiva tendrían de seguir cuando volver a montar algo que fue tan difícil de conseguir? Por ejemplo, mantener una casa, pues ese es un reto duro y a veces parecen ser retos difíciles o prácticamente imposibles de alcanzar en un momento como esto, ¿cierto? A pesar de eso, digamos que en este momento lo que ustedes manifiestan, y es algo, digamos, un punto positivo, por ejemplo, es no, seguimos y más que limitaciones, que sí las hay, que hay de corte material, que hay de corte de capacitación, en cuestiones que no conocemos también, lo que hay retos de integrar nueva gente, lo que hay retos de asumir otras narrativas, otros lenguajes, otras formas de llegar a la gente. Mm, y en ese sentido, pues primero es invitar a la gente, si alguien quiere ponernos una pregunta rápida acá antes de seguir la siguiente o la pregunta que se nos viene o quiere como hacer un comentario final, pues este es el punto de hacerlo. Pero bueno, a mí me gustaría mucho preguntarles a ustedes lo que sigue en términos de agenda para los proyectos culturales. Tanto La Fogata, tanto Fercho en sus múltiples proyectos, tanto Plazarte, Daniel, que Plazarte es un centro, digamos, que aglutina un montón de proyectos y de escenarios de transformación social, cultural, urbana, diría yo, pues acá en Prado. O sea, ¿qué agenda, qué proyección hay en este momento? Y hay pues más que una anécdota, una experiencia que me gustaría socializarles porque estamos próximos, otro fin de semana, exactamente en 8 días, tenemos menos de 8 días, tenemos nuestro Festival de Artes y Pedagogías Virtuales y estarán unos compañeros y compañeras de España, que a propósito es una editorial que llama Traficantes de Sueños, pero que ha logrado mezclar centros culturales, librerías, talleres de artes gráficas, desarrollo software, digamos que han diversificado una oferta, digamos, un trabajo cultural, político, social durísimo en España desde perspectivas autogestionarias, antisistémicas, en algo para nada sencillo en términos de una red en España y mezclando software, arte, cultura, literatura, pensamiento crítico, academia, un poco de todo. Y algo que me pareció paradójico para la realidad de ellos, tal vez es un poco más viable, no sé, para nuestra.
tampoco conozco un ejemplo que haya dicho. Ellos dijeron, no, vamos a liberar nuestro contenido, vamos a asumir una política de cultura libre más clara y a decir, no, la gente nos apoyará en términos de que todos nuestros títulos que sobrepasan los 100, 200 libros en este momento, más de 20 años de trabajo, los vamos a dejar libres en la web y la gente simplemente nos va a apoyar por esto y vamos a crear unas cuentas para que nos apoyen y para que nos permitan mantener nuestras librerías, nuestros centros sociales, nuestro taller de artes gráficas, nuestro espacio software o de hackerspace. Bien, todo esto, digamos, que venimos desarrollando y les ha funcionado en momentos tan difíciles y España, que fue uno de los países en Europa más afectados. Mi pregunta es, bueno, ¿qué tienen ustedes, qué proyectan ustedes en términos de agenda para lo que viene? O sea, esto nos desorganizó todos nuestros proyectos. No hay plan de trabajo que haya resistido este año. Estoy seguro que ningún plan de trabajo ha resistido este año. Entonces, ¿qué viene para los proyectos y qué proyectos, qué acciones específicas ustedes piensan que van a seguir sus proyectos y que también sería como una suerte de recomendación y de que acá tengamos una suerte de pro común de agenda y de un repositorio de acciones a ver cómo recuperarnos? Bueno, bueno, yo quiero abrir como pues a responder esta pregunta con algunas de las estrategias y alternativas que nosotros, pues como Fogata, hicimos en este momento de pandemia, de nuevo, como recordando esto, y es que, digamos, nosotros buscamos como Fogata abrir también, como lo dice Juan Felipe con esta editorial española, pues nosotros buscamos como buscar diferentes alternativas, hacer unos en vivos que, si bien, como lo decía Andrés, digamos, hay muchas personas que no les gusta tanto lo virtual. Dijimos como, bueno, vamos a leer un libro de infancias libres en un en vivo para que, digamos, también conectemos a este público que, como lo repito y lo recalco, es la familia de la Fogata, para que esos niños que están creciendo con esos libros, pues escuchen su libro, pues en un en vivo. También tuvimos como unos en vivos donde se hicieron como unos análisis, que también, como uno de los ejes de la Fogata, pues los libros van como política y sociedad. Entonces se hicieron análisis de libros como Revolucionarios de tiempos difíciles y todo esto. Y esto logró que nosotros siguiéramos como conectando, acompañando en esos momentos difíciles a las personas que nos seguían. Digamos, también nos empezamos como a preguntar qué podíamos hacer, y entonces empezamos como a conectar diariamente una frase de un libro, de pronto publicando una pieza con la frase, para que esto llegara pues a conectar al espectador, a la persona, al que está interactuando con la página, conectándolo con un interés, con un sentimiento. Entonces, digamos, todo eso como que empezamos a tomar esas estrategias, no solo como, digamos, no para vender, pues, libros, sino como para acompañar a las personas que han estado en este proyecto autogestivo, que han creído en nosotros, que han creído en los libros, y hemos estado ahí, pues. Próximamente, entonces, bueno, digamos, con este preámbulo, con este contexto, próximamente lo que se viene para la Fogata es, digamos, tenemos pensado en lo que queda de este año, hacer 3 estrenos de nuevos libros. Esta semana se viene uno muy importante, y es que, digamos, como les comentaba al principio, nosotros tenemos una colección de antiprincesas, una colección de antihéroes, una liga antiprincesas y esto. Y, digamos, esto viene de una editorial que se llama Chirimbote, que está a nivel Latinoamérica, y que, digamos, como nosotros como Fogata, digamos, también replicamos estos libros aquí en Colombia. Entonces, como estreno, esta semana se viene El antihéroe Silvio Rodríguez. Entonces, digamos, es un libro, pues, a partir, digamos, para niños, y a partir de este antihéroe, eh, pues, contar su historia
y es muy bonito porque, digamos, muchas personas en espacios de Chirimbote, Argentina y esto, comentan como cuándo lo van a traer a Colombia y todo esto, y entonces, digamos, nos sentimos muy alegres de tener esa novedad para que, digamos, además de completar una colección, también tengamos esta nueva novedad para el público aquí en Colombia que lo quiere y que pues le parece atractivo. También tenemos, digamos, tenemos pensado publicar algunos libros que pues digamos próximamente se van a hacer, digamos, las convocatorias, entonces las convocatorias no, sino los lanzamientos, perdón. Entonces, pues también invitar a las personas que están conectados a que nos sigan pues en la página La Fogata Editorial en Facebook y en Instagram, La Fogata Editorial Colombia, para que pues se enteren de esto que se viene y digamos también tenemos pensado empezar eh, digamos, eh, pues queremos aventurarnos a sacar un libro en formato digital para la venta, entonces, para que, pues, digamos, también como que tomemos como diferentes alternativas por diferentes lados. A algunas personas les gusta leer más en computador, en su celular, en tabletas, que, pues, digamos, también hay personas que les gusta, pues, lo físico. Y bueno, y estratégicamente en redes lo que pues, se busca es llegar a la segmentación que hablábamos ahorita al principio, a tener una familia que digamos, que en términos de comunicaciones, de redes sociales, tenga una tasa muy alta de engagement, de recomendación, de fidelización con la editorial y que pues digamos que esa familia pues nos ayude como a nosotros a replicar este proyecto autogestivo. Y, y promover, pues, digamos, a partir de esas recomendaciones, pues promover otra vez el hábito de leer, que, digamos, lo hemos, como a nivel sociedad, lo hemos perdido. Y eso, digamos que esas son como las cosas que tenemos próximamente, lo que podemos hacer y lo que estamos siguiendo haciendo. Qué bien. Pues me parece muy interesante lo que nos cuenta Felipe. De pronto, con una característica y es la pertinencia en términos de lo que es, por ejemplo, trabajar con literatura. Siento que en ese tema de pensarnos estrategias y de inventarnos cosas hay que tener en cuenta pues que somos proyectos muy diversos, ¿cierto? Y que las soluciones que puedan existir son igualmente diversas. Y por eso yo creo que uno de los primeros, o una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es fortalecer las redes de apoyo. Creo que no es un momento para atomizarnos aún más, sino más bien para empezar a compartir conocimiento. Entonces, Matacandelas, por ejemplo, está haciendo unos streaming de sus obras de teatro que los ven en todo el mundo. Bueno, Matacandelas, querés compartirnos un poco de tu conocimiento manejando tal programa, ¿cierto? En esa misma lógica de las líneas de apoyo, lo que señalaba Daniel hace un rato supremamente clave es el tema de los aparatos. Nosotras, por ejemplo, en Proyecto Raíces hemos logrado crear con algunos aparatos de convocatorias pues, que nos hemos ganado en el pasado y pues claro, esos equipos son los que nos llevamos cuando vamos a viajar, pero no estamos viajando siempre. Y puede haber alguien que en este momento pueda estar necesitando la cámara también. Se puede hacer una colaboración, se puede, cierto, pueden existir muchas estrategias, pero yo creo que las estrategias surgen es en la conversación también, en el intercambiar las experiencias. Entonces, por un lado, sí, creo que fortalecer redes de apoyo clave. En segundo lugar, creo que una estrategia muy importante debe ser generar conexiones internacionales. Cuando tenemos nuestra librería, por ejemplo, cuando tengo mi café abierto, cuando tengo mi casa cultural abierta, pues estoy buscando impactar a la gente que está en lo inmediato.
pero cuando estoy en la virtualidad, pues realmente cuál es el límite, ¿cierto? Y creo que es una oportunidad para que también hagamos lo que alguna vez conversábamos con Juan Felipe, es las colaboraciones entre el sur global, por ejemplo. O sea, ya hoy más que nunca tenemos la oportunidad de comunicarnos sin necesidad de que un intermediario, de que el Ministerio de Cultura del otro Ministerio de Cultura hicieran un intercambio. Creo que tenemos ahí los canales directos. Y lo otro es que empecemos a generar, esto de pronto ya va a ser un poco más específico, más ligado al marketing, y es generar conversiones por fuera de las redes sociales. Eso me parece fundamental, porque a veces creo que nos engolosinamos mucho dentro de la red social, entonces queremos que todo nuestro proyecto esté dentro de Instagram, todo nuestro proyecto esté dentro de Facebook, pero yo creo que no tiene que ser así, me parece incluso peligroso que dependamos tanto de que otra plataforma tiene todo el público, y no, hay que empezar a sacarnos los correos electrónicos de nuestra familia, tenemos que empezar a crear también nuestros propios canales de comunicación. Bueno, entonces hagamos un grupito de Telegram con la gente de la comunidad para que hagamos un taller de no sé qué. Creo que desde mi punto de vista son esas las tres estrategias. Fortalecer redes de apoyo, generar canales internacionales y tratar de sacar a la gente de las redes sociales. Sí. Perfecto, listo, bueno, pues para nosotros como Plazarte se vienen pues como pues estábamos en desarrollo de varios planes, estamos proyectando varias cositas. Digamos que lo más próximo que queremos compartir con ustedes, que subyace un poco pues como de toda esta pandemia y de la necesidad de introyectar nuestros procesos a la virtualidad, es el Spot Prado para el Arte. Entonces, les cuento que estamos construyendo un modelo tridimensional de la casa donde estábamos anteriormente para hacer una exposición virtual. Entonces, digamos que un poco la intención es poder volver a habitar ese espacio en el que no podemos estar físicamente, pero sí lo podemos hacer entonces virtualmente, y que a partir de ahí se generen también muchas interacciones para seguir alimentando esa galería virtual. Entonces, bueno, es un proyecto que estamos ejecutando con recursos del Ministerio y la Alcaldía a través de las becas. Entonces, pues como muy entusiasmados con este proyecto, que es como lo más reciente que se viene. También se viene Tesituras, que es un festival que hacemos cada año, Festival Internacional de Cantautores Tesituras. Entonces, pues obviamente volcado a la virtualidad, ¿cierto? La idea es como un poco hibridar todo, ¿cierto? No dejar por un lado siempre, pues, o sea, no pasarnos completamente a lo digital, sino un poco hibridar las cosas. De todas maneras, intentar tener un público, así sea mínimo, pero bueno, digamos que se viene el festival transmitido a través pues como de las pantallas de cada uno de los dispositivos de las personas. Entonces pues ojalá pues nos acompañen ahí en ese compartir pues de la música. Bueno, pues nosotros tenemos otro proceso que este lo hacemos con la Mesa Cultural de Prado, que es una mesa que está integrada por organizaciones, artistas, colectivos y vecinos del barrio Prado. Y pues, en esta mesa cultural tenemos un grupo de investigación y de formulación en el que estamos pues como en expectativa de estarnos presentando a convocatorias nacionales, internacionales. Estoy muy de acuerdo con Andrés en que hay que buscar canales para enlazar como formas de financiación o de colaboración con otros países. Entonces, bueno, ahí estamos como trabajando con el desarrollo de convocatorias públicas y privadas, pues como tanto locales como internacionales, esperando respuestas de algunas. Entonces, bueno, ojalá pues como que nos vaya bien en ese sentido. Pero digamos que también se viene pues como una gestión política y de apropiación social muy importante, pues como para seguir rescatando, pues como valorando, dinamizando y activando todo el patrimonio cultural de Prado. Entonces, pues se vienen como estrategias diferentes, ojalá para ir activando pues como pequeños espacios, pues, o pequeños, no, a ir activando espacios poco a poco, pues como de una manera organizada, teniendo pues como en cuenta como las exigencias que obliga pues como toda esta contingencia de salud, pues que bueno, por suerte está como menguando, aunque bueno, digamos que lo que nos ha enseñado esto es que no tenemos que tener nada por sentado. Entonces bueno, ir como tratando de amoldar pues como esas posibilidades para seguir pues como
tratando de dinamizar y activar los espacios. Entonces, en ese sentido, pues también queremos abrir próximamente nuestra casa con cine para 10. Entonces, la idea es que a través de, pues bueno, digamos que esa es como una de las primeras estrategias, pero son varias. Entonces, la idea es que a través de unas preinscripciones, pues nosotros lanzamos como unos eventos específicos para pocas personas y entonces, pues como atenderlas bien chéveres, pues como nuestro espacio cultural, ¿cierto? Por otro lado, pues bueno, una de las reflexiones más interesantes que yo creo que nos ha dejado esta pandemia, sobre todo pues como a principio, pues o sea, esto es como difícil decirlo incluso, pero digamos que llegar pues como a verse a gatas como con, con, con un mercado, ¿cierto? Con saber que hay gente que está aguantando hambre y todo eso, entonces, pues bueno, eso nos pone muy en claro que la seguridad alimentaria es un tema clave en este momento pues para esta sociedad y sobre todo pues también la preservación del medio ambiente. Entonces hemos estado avanzando mucho en ESEC Rural, ESEC en nuestro programa de formación, que es Escuela Creativa Experimental Comunitaria. Es una escuela pues pues, cultural y artística. Y pues bueno, entonces nuestra intención es también empezar a trasladar esto a las regiones fuera de Medellín, llevarlo pues como a entornos rurales, a otros municipios. Entonces, pues bueno, eso es algo en lo que quisiéramos estar pues como avanzando con mucha fuerza el año entrante, para pues llevar todo lo que hacemos aquí en la ciudad, llevarlo allá y llevar también pues como los intercambios culturales de artistas, de los procesos culturales de aquí a otros espacios, para que entonces digamos que se expanda cada vez más esta posibilidad de ofrecer arte y cultura a las personas y de que entonces en esos espacios que por lo general están alejados de los centros, pues de las ciudades que son como los centros de cultura, pues que también entonces pues como que puedan empezar a integrarse y no solo pues como llevarlos físicamente, sino también pues como mirar también cómo empieza pues como a este tema virtual a fortalecer ese aspecto. Entonces, bueno, no, eso es como lo que nosotros hemos estado como tratando pues como de avanzar, lo que estamos haciendo. Mm, y bueno, y pues muy entusiasmados como con la intención siempre de seguir avanzando, y esperamos pues como contar con todos para que pues vivamos el arte y la cultura como una experiencia colectiva de fortalecimiento de nuestra identidad cultural y de recuperación y guardado de la memoria de todos. Bueno, muy bien. Nada, pues digamos que me alegra y sé que el equipo de La Chispa, veo que también hay comentarios por acá de Gina de La Chispa, también saludos que nos manda Julia Caterine acerca de las redes de apoyo que venimos conversando. Y bueno, creo que estas palabras son bastante esperanzadoras. Yo creo que hay posibilidad no solo de recuperación, sino de potenciar nuestros proyectos culturales, sociales, comunitarios. Y creo que pues, destaco mucho algo que yo creo que en los tres había como referencias. Y es que esta situación también nos hizo dar cuenta que necesitamos fortalecer esos vínculos y esos lazos de apoyo e integrar nuevas personas, nuevos formatos, nuevos perfiles también, sociales, comunitarios, políticos, de todo tipo a nuestros proyectos culturales. Yo creo que es interesante saber, o sea, cuántos proyectos culturales hoy no estarán pensando o no estaremos pensando, qué interesante contar con alguien que trabaje en desarrollo software en nuestro proyecto cultural, o gente que trabaje particularmente desde el ámbito audiovisual, cuando no todos los proyectos culturales lo tenían en mente, ¿cierto? O alguien que trabaje desde el aspecto editorial, o alguien, en fin, creo que estas situaciones críticas o de cierta crisis también nos llaman a, más que reinventar, yo creo que a dejar morir lo que había de que morir, lo que había de morirse en nuestros proyectos, algunas cosas que se quedan, pero también muchas cosas que surgen y nuevamente, digamos, y nacen acá, como ese aspecto de la crisis, que toda crisis es que algunas cosas se mueren y otras cosas empiezan nuevamente a nacer. Entonces yo creo que
hay algo bien valioso y bien llamativo de este contexto y me alegra mucho pues también escuchar las palabras de ustedes ante una perspectiva un poco más llamativa y más de un futuro claro en torno a lo que hay y a que los proyectos siguen. Bien, entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy. Yo creo que este ha sido un encuentro muy fructífero. Creo que surgen muchas ideas y un repertorio, un derrotero de acción importantísimo. Y la gran conclusión, o para mí, que me animó es hay que juntarnos. Y no hay más como la posibilidad de tener unos proyectos que se miren el ombligo a sí mismo y ya, o que miren para el techo y se queden pensando en sí mismos únicamente, sino que hay que juntarnos, hay que construirnos juntos y juntas. Entonces, creo que es hora de despedirnos, agradeciéndole mucho a Felipe, agradeciéndole mucho a Andrés, agradeciéndole mucho a Daniel y a sus respectivos proyectos, a Raíces, a La Fogata, a Plazarte, invitando a todos y todas las que nos están escuchando y viendo en este momento que visiten las redes sociales, que visiten los sitios físicos cuando se empiecen a abrir de los 4 proyectos que estamos acá, a las actividades que desarrollamos, que en últimas haya eso, que haya apoyo mutuo, que haya un tejido social que también respalde estos proyectos. Pienso que es la agenda y que ojalá pues salgamos de acá por lo menos conociendo y apoyando a nuevos proyectos que hay. Una información antes de despedirnos es recordarles que el próximo miércoles nos vemos en el último escenario de este ciclo de encuentros virtuales. Nos vamos con Comunicando la Cultura, entornos virtuales, entornos populares. Contaremos con 4 participantes fascinantes que son Periferia Prensa Alternativa, ya lleva bastantes años trabajando con centro acá en Medellín, pero en el resto del país, comunicando la cultura popular, comunicando el trabajo social, el trabajo comunitario, muchas comunidades, o como ellos dicen, desde la periferia de este país. Nos vamos con el proyecto Mutante, que tienen sede en Bogotá. Nos vamos con Red Entre Montañas, que es un proyecto de comunicación alternativa y cultural en San Sebastián de Palmitas, en la zona corregimental de Medellín. Entonces, creo que hay algo llamativo ahí que tal vez quienes vimos en el centro de Medellín no tenemos presente siempre. Y finalmente también estará Andrés Camilo de la Osa. Andrés Camilo hace parte de múltiples procesos sociales acá en la ciudad de Medellín y en el país. Es un estudioso, investigador de la Universidad Nacional en términos de comunicación y cultura. Y bueno, creo que va a estar genial, tan bueno como este. Entonces, agradecerles muchísimo y nos vemos el miércoles a todo mundo. Muchas gracias nuevamente y hasta luego.